bajo el brillante sol de África, donde los ríos sinuosos se mezclan con vastas praderas. La naturaleza representa una vívida imagen de grandeza. Allí, los hipopótamos con sus cuerpos gigantes y temperamentos feroces dominan el agua. Flamencos esbeltos y brillantes tiñen de rojo los humedales. Los elefantes africanos caminan majestuosamente despacio, dejando una fuerte huella en esta tierra. Gigantes de la naturaleza salvaje. El sol rojo colgaba sobre el horizonte africano, reflejándose en el resplandeciente río dorado. Allí, en medio del agua pacífica, una criatura gigante se elevaba silenciosamente desde la superficie del agua, con su apariencia aparentemente lenta y gentil. Los hipopótamos son la encarnación de la contradicción en la naturaleza. Pueden sumergirse tranquilamente en el agua todo el día, pero en cuanto se ven amenazados, el hipopótamo se convierte inmediatamente en una imparable máquina de destrucción. Estos no son solo gigantes que dominan el río, sino también símbolos de fuerza y resistencia en medio de la dura naturaleza. Los hipopótamos no son animales a los que quieras enfrentarte. Con un peso de hasta 1500 kilogramos, su enorme cuerpo es como un tanque biológico. Los hipopótamos tienen una piel de hasta 5 centímetros de espesor, que actúa como una capa de armadura contra los colmillos de los enemigos. Su boca gigante puede abrirse hasta 150 grados, dejando al descubierto colmillos de más de 50 centímetros de largo. Un arma mortal en los conflictos. No dejes que la enorme apariencia del hipopótamo te engañe. Pueden correr a una velocidad de 30 kilómetros por hora en tierra, suficiente para alcanzar a un adulto. En el agua, su flexibilidad es aún más sorprendente, ya que las membranas de sus pies les ayudan a deslizarse fácilmente a través de fuertes corrientes. En medio de un río tranquilo, una manada de hipopótamos se relaja. Pero bajo el agua turbia, una sombra negra gigante se acercaba silenciosamente. Era un cocodrilo del Nilo, de más de 5 metros de largo, esperando una oportunidad para atacar a un joven hipopótamo, separado de la manada. El pequeño hipopótamo se sumergió en el agua cerca de la orilla, sin darse cuenta de que el depredador estaba justo debajo. Un grito lastimero resonó, destrozando el espacio tranquilo. Inmediatamente, la madre hipopótamo corrió hacia el cocodrilo. Abrió mucho la boca y atacó al depredador directamente.
Finalmente, el cocodrilo se vio obligado a soltar el cebo y sumergirse profundamente hasta el fondo del río para escapar. La cría regresa al centro de la manada. Pero la confrontación es un recordatorio de que en el mundo natural la seguridad nunca está garantizada. Ni siquiera para gigantes como los hipopótamos. El río no es solo un lugar de batalla, sino también una cuna para una nueva vida para los hipopótamos. Las hembras de hipopótamo están embarazadas durante aproximadamente 8 meses y a menudo eligen áreas de aguas tranquilas y poco profundas para dar a luz. A medida que se acerca el momento, se separa de la manada, buscando un lugar seguro para garantizar que sus crías no se conviertan en blanco de depredadores como cocodrilos y leones. Los hipopótamos bebés nacen bajo el agua y emergen inmediatamente para respirar aire por primera vez. En tan solo unas horas, el bebé puede nadar y permanecer cerca de su madre. La madre hipopótamo siempre mantiene a su bebé cerca de ella, lista para enfrentar cualquier peligro para proteger esta joven vida. Durante el primer año de vida, las crías aprenden a buscar comida, navegar en corrientes de agua y detectar peligros. Estas lecciones no solo les ayudan a sobrevivir, sino que también sientan las bases para que se conviertan en futuros gobernantes del río. A pesar de poseer colmillos gigantes, los hipopótamos son herbívoros amables. Los hipopótamos abandonan el agua y cruzan los pastizales cercanos al río para alimentarse. Consumen hasta 40 kilogramos de hierba al día y utilizan sus fuertes labios para arrancar arbustos suculentos. Los excrementos de hipopótamo desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar nutrientes al río, nutriendo a los peces y al zooplancton. Así es como los hipopótamos, aunque sea sin querer, mantienen el equilibrio del ecosistema de agua dulce. En su territorio, los hipopótamos no solo se enfrentan a depredadores externos, sino que también tienen que luchar con los de su propia especie para proteger su posición. Cuando un macho joven desafía al alfa, estalla una feroz batalla. Los poderosos golpes y mordiscos fatales de los colmillos gigantes hicieron temblar todo el río. Los perdedores a menudo tienen que irse, llevándose consigo heridas graves. Pero para el macho ganador, es una recompensa digna, el control de la manada y la oportunidad de aparearse para mantener la raza.
Los hipopótamos son la encarnación de la fuerza, la resiliencia y la cohesión. No solo son los gobernantes del río, sino también un símbolo de la armonía y vitalidad de la naturaleza salvaje. Protejamos a los hipopótamos y sus hábitats, para que estas criaturas gigantes sigan siendo una parte integral del colorido mundo natural. Bajo la dorada luz del sol que ilumina pantanos y lagos salinos, los flamencos se destacan como un espectáculo viviente, embelleciendo aún más el paisaje natural. Con su postura elegante, su elegante plumaje rosado y sus fascinantes movimientos de baile, los flamencos no solo son un símbolo de belleza natural, sino también la encarnación de la armonía y la delicadeza. El flamenco es una de las aves más fácilmente reconocibles del mundo. Por su postura esbelta y su llamativo plumaje rosado. Los flamencos, que miden entre 1 y 1.5 metros de altura, tienen patas largas y delgadas y un cuello elegantemente curvado. Curiosamente, su color rosa no es natural. Es el resultado de los pigmentos carotenoides presentes en las algas y crustáceos que componen su dieta. El pico curvo del flamenco es una adaptación perfecta para filtrar la comida del fondo fangoso. Mientras se alimenta, sumerge la cabeza boca abajo en el agua y utiliza el pico como filtro natural para separar las algas y pequeños crustáceos del limo y el agua. Los flamencos viven en grandes bandadas que pueden sumar miles de individuos. Esta convivencia masiva no solo los protege contra los depredadores, sino que también fortalece los vínculos sociales dentro del grupo, especialmente durante la época de reproducción. Los flamencos no se limitan a áreas de agua dulce, a menudo habitan en lagos salados y pantanos alcalinos, entornos donde pocas especies pueden sobrevivir. Los lagos salados donde viven los flamencos tienen concentraciones de sal tan altas que pueden provocar quemaduras en la piel de muchos animales. Sin embargo, gracias a la piel especial de sus patas y a su impresionante resistencia, los flamencos se adaptan y prosperan en estos hábitats extremos. Los flamencos son aves migratorias que viajan cientos de kilómetros en busca de lagos seguros para alimentarse y reproducirse. Durante este viaje, enfrentan desafíos como tormentas, escasez de alimentos y depredadores.
Sin embargo, con paciencia y una increíble capacidad de adaptación, siempre encuentran el camino a un lugar seguro. La temporada de reproducción es la época más especial en la vida de los flamencos. Es también cuando muestran su belleza y unidad a través de danzas fascinantes y fascinantes. Un verdadero espectáculo de la naturaleza. Al inicio de la temporada de reproducción, bandadas de flamencos se reúnen para realizar danzas sincronizadas, moviendo sus largas patas y gráciles cuellos al ritmo de la naturaleza. Estas encantadoras actuaciones no son solo un espectáculo visual, sino también la forma en que atraen a sus parejas. Los flamencos construyen sus nidos sobre pequeños montículos de barro, protegiendo sus huevos de inundaciones y depredadores. Cada hembra pone un solo huevo, que ambos padres incuban alternativamente durante unos 30 días. Cuando el polluelo nace, se le alimenta con una sustancia especial llamada leche de flamenco, secretada por el sistema digestivo de ambos padres. Los polluelos de flamenco nacen con plumas grises y patas cortas, un sorprendente contraste con la apariencia vibrante de los adultos. Sin embargo, a los pocos meses empiezan a desarrollar su elegancia característica, integrándose en la manada e iniciando su viaje hacia la naturaleza. Más que un pájaro, el flamenco es un símbolo de belleza y encanto de la naturaleza. Sus elegantes danzas, su radiante plumaje rosado y sus desafiantes viajes nos recuerdan que incluso en un mundo cambiante, la naturaleza siempre preserva momentos mágicos. Protejamos a los flamencos, para que su vibrante rosa continúe coloreando los cielos y las aguas, y siga siendo un valioso legado que la naturaleza ofrece generosamente a nuestro mundo. Bajo el brillante sol africano, las praderas de sabana se extienden hasta el horizonte, donde manadas de animales salvajes se mueven como ríos vivos. El viento sopla entre la hierba amarilla, llevando consigo el aliento del cielo y de la tierra y el ruido constante de la vida.
Bajo la luz del amanecer, apareció una manada de elefantes. Cada paso resonaba como tambores en la pradera. Su trompa flexible, sus majestuosos colmillos curvos y sus orejas en forma de vela, cada una de sus características es una obra maestra de la naturaleza, perfecta para sobrevivir en el duro paisaje. Pero detrás de esa majestuosidad hay conmovedoras historias sobre la familia, la solidaridad y la lucha constante por proteger la vida. Bajo el vasto cielo de África, los elefantes africanos aparecen como siluetas gigantes, lenta pero poderosamente, convirtiéndose en el centro de un ecosistema vibrante, con un peso de hasta 6 toneladas. Los elefantes no solo son los animales terrestres más grandes, sino también una de las criaturas más inteligentes y emocionales del planeta. El cuerpo del elefante es una obra maestra de la naturaleza, perfectamente diseñado para adaptarse a entornos de vida hostiles. Su piel gruesa no solo protege de la luz solar intensa, sino que también ayuda a retener la humedad gracias a las arrugas que atrapan el agua del barro y los arroyos. Sus grandes orejas, como abanicos gigantes, no solo les ayudan a oír sonidos lejanos, sino también a disipar el calor, manteniendo la temperatura corporal en el calor abrasador de la sabana. El tronco, un órgano único con más de 40.000 músculos, es una herramienta indispensable. Ayuda a los elefantes a conseguir comida, beber agua e incluso expresar emociones. Un movimiento suave del pene puede ser un saludo, mientras que un levantamiento fuerte del pene puede ser una señal de alarma. Los elefantes utilizan el colmillo curvo, a la vez un arma de autodefensa y una herramienta útil, para romper ramas de árboles, desenterrar raíces y despejar nuevos caminos. Los hábitats de los elefantes son diversos y ricos, desde vastos pastizales hasta densos bosques, humedales e incluso valles áridos. Son nómadas naturales que se desplazan decenas de kilómetros cada día en busca de comida y agua. Un elefante adulto puede consumir hasta 150 kilogramos de hierba, hojas y corteza al día, lo que los convierte en jardineros naturales y ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. Pero el papel de los elefantes no termina ahí. A medida que avanzan por la sabana, pisotean la hierba, abriendo nuevos caminos para especies más pequeñas. Los grandes árboles que talan se convierten en hábitats para pájaros e insectos. Incluso el estiércol de elefante juega un papel importante, ya que contiene semillas y crea nutrientes para el suelo, lo que ayuda a que las plantas crezcan. Sin embargo, la vida de los elefantes no siempre es pacífica. Durante la estación seca, cuando el agua y los alimentos escasean, las manadas de elefantes a menudo tienen que superar arduos viajes para sobrevivir. Los escasos recursos hídricos se convierten en el centro de conflictos no solo entre especies, sino también con los humanos. Las tierras salvajes donde alguna vez vagaron libremente se están reduciendo gradualmente, lo que los obliga a adaptarse a una realidad cada vez más difícil.
Bajo el brillante sol de la sabana, la pradera dorada se extiende infinitamente, ondulando con ondas de luz según el ritmo del viento. A lo lejos, una manada de elefantes avanza lentamente. A la cabeza está la madre elefante, seguida de otros elefantes jóvenes y adultos, con pasos pesados pero majestuosos en busca de agua y hierba verde. Pero esta atmósfera de paz está a punto de romperse. Escondidos en un arbusto bajo cercano, los leones estaban tumbados, mirando con sus ojos de fuego a los elefantes. Esta no es una cacería típica. Los elefantes son presas grandes, peligrosas y desafiantes. Sin embargo, el hambre prolongada hizo que los leones decidieran apostarlo todo para conseguir comida. La manada de leones está formada por 7 leones, liderados por una hembra. No se apresuran a atacar, sino que observan en silencio y buscan debilidades. Después de unos minutos de espera, el objetivo quedó claro: una cría de elefante de unos pocos meses de edad, fuera de sintonía con la manada. La señal del líder hace que toda la manada actúe inmediatamente. Se dispersaron, rodeando desde muchas direcciones, aprovechando la hierba alta para acercarse. Cuando se encontraban a solo unas decenas de metros de la manada de elefantes, se escuchó un breve rugido, la señal de ataque. La intensa luz del sol cubrió la escena. Los leones comenzaron a compartir el botín después de una desafiante cacería. Disfrutan tranquilamente de sus comidas, recargando su preciosa energía para mantener la vitalidad en el duro mundo. A lo lejos, la manada de elefantes restante permaneció pensativa, en silencio, como si compartiera su pérdida, y luego continuó su viaje a través de las interminables praderas. En medio de la luz dorada de los pastizales, la naturaleza muestra una vez más el carácter feroz pero necesario del ciclo de la supervivencia, donde la vida siempre se entrelaza con los desafíos para seguir existiendo. Bajo la brillante luz del sol de la sabana, una manada de elefantes africanos se movía lentamente en un largo grupo. A la cabeza está la madre elefante, una hembra adulta con majestuosos colmillos curvos, que ha pasado muchos años liderando y protegiendo a su familia. Siguiéndola van otros elefantes adultos y crías de elefante curiosos por explorar el mundo, siempre rodeados de la seguridad de la manada.
Los elefantes son animales con una vida familiar muy unida. Su amor maternal no es simplemente instintivo, sino que también contiene un profundo amor y sacrificio. Cuando una elefanta está a punto de dar a luz, toda la manada se detiene y busca un lugar seguro para esperar. Otros elefantes adultos, a menudo tías o hermanas, estarán a su lado, como dedicadas parteras. Cuando nace una cría de elefante, su primer rugido resuena en las praderas como saludo al mundo. La madre elefante, con su trompa larga y flexible, sostiene suavemente a su cría, animándola a ponerse de pie y dar sus primeros pasos en la vida. Los dulces ojos de la madre siempre vigilan a su hijo, mientras los demás miembros de la manada permanecen alrededor, formando un discreto círculo protector. Durante los primeros meses de vida, las crías de elefante dependen completamente de la leche materna. Las madres elefantes no solo amamantan, sino que también les enseñan a usar su trompa, una habilidad importante para la vida. Al principio, el bebé elefante se mostraba torpe al intentar succionar agua o recoger hojas. Pero con la paciencia y la guía de su madre, poco a poco lo fue dominando, convirtiendo el baúl en una herramienta versátil para comer, beber y comunicarse. No solo la madre. Toda la manada de elefantes se unen para criar y proteger a las crías de elefante. Cuando un pequeño elefante está en peligro, toda la manada está lista para unir fuerzas para contraatacar. Ya sea el enemigo un león, una hiena o cualquier otra amenaza. Esta solidaridad es una parte importante para ayudar a los elefantes a sobrevivir durante millones de años en un entorno hostil. Los elefantes también compartieron momentos felices juntos. Los elefantes bebés suelen jugar, corriendo alrededor de su madre o revolcándose en el barro, mientras los miembros adultos permanecen cerca, como devotos guardianes. En los días calurosos, la manada se dirige a un río o lago. Aquí, las madres elefantes enseñan a las crías de elefante cómo bañarse, rociar agua sobre sus cuerpos con una manguera o abanicarlos con sus grandes orejas. En medio de una soleada sabana, dos elefantes machos adultos se enfrentaban, preparándose para una tensa batalla. Ambos se quedaron quietos por un momento, agitando levemente sus trompas y sus ojos ardientes examinando a su oponente. De repente, uno corrió hacia adelante, con la cabeza inclinada y los colmillos apuntando directamente al oponente. El sonido de los colmillos chocando fue resonante y el polvo volaba por todas partes. Los dos usaron sus trompas para envolverse el uno alrededor del otro, tirando y empujando violentamente. Cada golpe poderoso hacía temblar el suelo. El elefante más grande domina, empujando a su oponente hacia atrás con poderosos golpes.
Finalmente, el elefante más pequeño, exhausto, se retiró, dejando a su oponente erguido en medio de la pradera, cantando victoria. Este es el instinto natural de los elefantes, la fuerza y la valentía determinan su posición en la naturaleza. El cambio climático. La pérdida de hábitat y la caza ilegal son las tres mayores amenazas para los elefantes. Durante la estación seca, cuando los recursos hídricos son escasos, las manadas de elefantes suelen afrontar arduos viajes para sobrevivir. La trompa del elefante es una maravilla de la naturaleza, un órgano a la vez fuerte y delicado, con más de 40.000 pequeños músculos en su interior. La trompa no solo ayuda a los elefantes a conseguir comida y agua, sino que también es una importante herramienta de comunicación. Suaves envolturas de trompa y caricias son la forma en que los elefantes muestran afecto y vínculos entre sí. El marfil, aunque símbolo de fuerza y majestuosidad, es también lo que los expone a su mayor amenaza, la caza ilegal. Los elefantes han existido durante millones de años, pero la explotación del marfil ha reducido drásticamente su número durante el último siglo.